Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y amigas. Una vez más nos encontramos aquí en nuestro Jardín del Alma con todos ustedes y nuestro saludo va en varios formatos dependiendo del lugar donde nos están siguiendo en estos momentos. Hoy tengo a mi lado el placer de contar con Antonio Lobato, que es un diplomado en física, pero también un trabajador incansable y investigador en todo este mundo, aparte de ser un gran experto en lo que se le llama la astrología psicológica o evolutiva. Y por lo tanto, como creo que es un tema muy interesante tratado por un especialista, me gustaría que a partir de ahora él tome palabra y nos explique qué significa para él la astrología. Bien, la astrología, un gran tema desde luego. Bien, la astrología yo de entrada la considero que es una ciencia. La astrología es una ciencia, aunque tal vez dentro de los ámbitos científicos no se considera de esta manera. No se considera que es una ciencia por una serie de características o protocolos que se tienen dentro de la ciencia. Pero yo bueno, he estado también como estudiante universitario y he sacado carreras y demás, y evidentemente sé cómo es el método científico, y puedo decir que sí, que la astrología es una ciencia porque se basa también en una serie de postulados, los cuales luego compruebas si funcionan o no funcionan, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho del tema, pero tampoco tal vez sea. O sea, trabajamos con doble momento, ciego, ¿no? También en la investigación. ¿Trabajamos, perdón? Con el doble ciego, para hacer las comprobaciones, o sea, hacer Sí, varios claro. formatos. Tú, evidentemente puedes, de hecho se han hecho muchas investigaciones en ese sentido y ha habido pues determinadas personas dentro incluso del ámbito científico que consideraban que la astrología no lo era, y entonces han hecho como decir, bueno, voy a demostrar que no funciona la astrología, luego se han metido y se han sorprendido, se han sorprendido, ¿no? Por haciendo toda una serie de estadísticas diciendo es verdad que se están cumpliendo toda una serie de probabilidades superiores a lo que la probabilidad de que tendría no fuera que dar, cierto. ¿no? O sea, es más probable que aciertes que no aciertes en el trabajo sí, bien hecho. Bien hecho, exactamente, ¿no? Porque no es aquella astrología en la cual te hacen las predicciones semanales de lo que va a pasar, ni nada que ver con esto, ¿no? No, es mucho más profundo que todo eso. Es muy profundo. Y aparte, también sé que hay una rama de la astrología que es la astrología médica, con lo cual se lo toma muy en serio. Sí, hay muchas ramas de la astrología, evidentemente, y una de ellas es esta, ¿no? La astrología médica es también muy seria, pero bueno, hoy la que nos toca es la que tú trabajas muy bien, y en esta astrología psicológica haces un estudio en carta con varios factores a tener en cuenta, y a más, después de hacer el trabajo profundamente, basándote en muchos aspectos, puedes comunicarte con la persona que te solicita el trabajo y a valorarlo psicológicamente por qué acontecen ciertas cosas, aparte de que en el cielo haya ciertos planetas que están afectando una situación más o menos, pero también después hay un seguimiento de este trabajo, y es ahí donde decimos que es evolutiva, porque te estás llevando al terreno, digamos, de un crecimiento personal como un propósito de vida, o un crecimiento evolutivo del alma, como el propósito del alma, ¿no? Sí. Sí, exactamente. A ver, la astrología, bueno, pues esto que os comento, ¿no? Es una ciencia, pero el método de trabajo, básicamente, claro, ya sabéis que está compuesto por, bueno, si no lo comentamos aquí un poquito, ¿no? Pero está compuesto básicamente por toda una serie de casas que se llaman, hay 12, estas casas son ámbitos de la vida, en determinados ámbitos de la vida, como puede ser pues la profesión, la familia, el trabajo, los hijos, etcétera, ámbitos de la vida, y luego tú tienes una serie de planetas que están ubicados en cada una de estas casas, ¿no? Hay casas que pues, pueden no tener planetas de una forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿no? Que, bueno, si es el caso ya se podría explicar, ¿no? Pero sí que cada planeta representa un aspecto de la psique humana. Entonces, explícame esto. Sí, bueno, cada planeta tiene toda una serie de características o connotaciones que representan un aspecto de la psique, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Mercurio representa que trata sobre la mente, ¿no? Venus sobre los valores, etc. Bueno, hay toda una serie de características de cada uno de ellos, y allí en la casa que lo tienes es el ámbito
donde tú, por ejemplo, Mercurio como parte de la mente es donde más va a incidir, ¿no? En ese ámbito. Pues, por ejemplo, la mente, pues con respecto a la familia o en el trabajo, ¿no? Es donde se puede desarrollar más o menos. Igual que el Sol, pues lo mismo estará en un ámbito de la casa de particular, ¿no? De las diferentes casas que hay, ¿no? Y luego el otro ingrediente, pues son los signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, ¿no? Eso es más conocido. Y esto es más conocido, que esto también, pues sumado pues, a estos aspectos que os comentaba de los planetas, forman total una configuración que representa que está todo tu potencial, todo el potencial que tú traes a la vida, porque representa que la carta astrológica se saca en ese momento del nacimiento, ¿no? En el momento en el que tú naces, concretamente sería, si somos precisos, el momento en que rompe el llanto del bebé cuando nace. En ese momento es el momento donde habría que sacar la carta astrológica, porque la carta astrológica, como sabéis, se saca hora de nacimiento, lugar y el día, y con esto es una foto de cómo están los planetas en ese momento con respecto al punto de tu nacimiento, ¿vale? Entonces se crea como una impronta, una fotografía en donde ahí está todo tu potencial, todo lo que será el propósito de vida, hacia dónde vas tú, que es una de las cosas que yo trabajo principalmente, ¿no? El propósito de vida. Ese propósito de vida representaría que sería el desarrollo de la personalidad. Nosotros venimos a la vida para desarrollarnos como personalidad. Pero también, aparte de desarrollarnos como personalidad y tener un propósito en la vida, que esto concretamente son los nodos, nodo sur, nodo norte, ya hablaremos en su momento si es necesario, ¿no? Pues, o consideráis, pues este sería el propósito de vida, ¿no? Pero también hay un propósito del alma. El propósito de vida es una vida. En una vida, pues tú haces esto a lo que tú venías. Sin embargo, el alma tiene propósitos, por decirlo así, más grandes. Y hay veces que es necesario 7 vidas para cumplir un propósito de alma, ¿de acuerdo? Y esto también se ve reflejado en la carta a través del posicionamiento de Plutón, ¿vale? El caso que toda esta configuración planetaria que tú tienes, es la fotografía en el momento de tu nacimiento y la hora de nacimiento, el minuto de nacimiento, en ese momento es tu fotografía, tu carta natal. Ahí están todas tus potencialidades, todos tus retos, aquellos que cuando los superes, pues vas a tener un crecimiento, ¿no? Claro, podríamos decir un crecimiento personal, de la persona, que significaría el propósito de vida. Me estoy acercando, a medida que van pasando los años, nos iremos acercando más al propósito de vida que tenía mi alma para esta vida. A lo que veníamos a hacer. A lo que veníamos a hacer. Tomamos conciencia de que hemos encontrado el camino y que lo estamos haciendo bien. Correcto. Y eso se nota principalmente cuando no hay, cuando tu vida va fluida. No hay obstáculos. Exacto, cuando en tu vida suele ir fluida es que estás según el propósito de vida. Cuando empieza a haber tensiones es que te estás separando del propósito de vida. Y entonces de ahí sirve la astrología psicológica para reconducir a la persona, para orientarla a su propósito de vida. Está bien, muy bien. Pero también es verdad que uno conecta con su propósito de vida y le es mucho más fluido el camino de la vida cuando ha podido conectar con su crecimiento evolutivo del alma. Sí. Claro, porque es cuando realmente, cuando el ser humano puede conectar su mente y su alma y tenerlo conectado con su parte material, es cuando realmente está en el punto correcto para conseguir todo lo que necesita. Correcto. Y además también llega un momento que no necesita nada, porque ha cumplido con todos los propósitos. Claro. A lo mejor toca la hora de marchar. Claro, pero para eso estamos hablando de unas personas ya muy evolucionadas, que están en ese punto final en el que el karma, podríamos decir, prácticamente lo tienen solventado y efectivamente entonces incluso ese tipo de personas que representarían que tendrían unas iniciaciones elevadas dentro del camino evolutivo, porque eso es otro tema a hablar, ¿no? Pero la evolución a lo largo de vidas y vidas lo que va llevando es a un despertar de la conciencia. Un despertar de la conciencia. Entonces, es verdad que la carta astrológica tiene diferentes lecturas en función del nivel evolutivo de la persona, porque hay que contemplar
lo que se llaman los regentes, ¿vale? De los diferentes signos, ¿no? Es decir, que para un signo, no sé, pues el Aries, que es Marte, es su regente común, vamos a decir, pero dependiendo del nivel evolutivo en el que tú estás, tu nivel de conciencia, este planeta ya no rige Aries, Aries lo rige otro planeta, ¿vale? Porque sería lo que se llama el regente esotérico, ¿no? Bueno, es otro regente que Pero hay que... claro, es que esos regentes, es su regente propio de ese signo, pero va pasando de casa por casa. Va pasando, sí, rige diferentes signos y es allí donde lo tengas, en la casa que Claro, tengas, ¿no? o sea, yo creo que es lo que yo suelo siempre decir, que el ser humano y el alma nos entrega regalos de vida. Y que para mí los regalos de vida son todas las experiencias de otras vidas. Correcto, Que sí. tú ya lo tienes asumido porque ya las has trabajado, y entonces cuando llegas a esta próxima vida hay muchas cosas que se toman muy fácil. Por ejemplo, la gente como Mozart, que fue un gran músico, ya con 5 años compuso, y dices, ¿cómo es posible un niño con 5 años? Pero es porque estamos viendo al niño, pero realmente no estamos viendo el alma, Claro. la experiencia de alma Sí. que ha tenido a lo largo de muchas vidas, en el que habrá sido un gran músico en muchas vidas. Exactamente. Y claro, cuando nos encontramos con una persona así, dice, qué fácil es la vida, o qué persona tan especial. No, es una persona que viene muy cultivada de otros momentos. Sí, esto dentro de la carta se puede ver un poco, ¿no? Porque el nodo sur concretamente sería aquellas experiencias que tú traes. Y también se vería con determinados aspectos que hay en la carta, que eso, bueno, ya hablaremos si es el momento, pero representaría que son los ángulos que forman los planetas, ¿no? Si por ejemplo en el momento de nacimiento tú tenías Aries en este punto y Urano estaba en este, por decir algo, y trazas dos líneas hacia mí, forma un ángulo. Ese ángulo, si por ejemplo son 120 grados, es lo que se llama un trígono y es por lo tanto como una facilidad que tú tienes en la vida. La psicodinámica de esos dos planetas. En cambio, si tienes una cuadratura, que serían que están a 90 grados, como la esquina de una mesa, no es una mesa redondeada, es una mesa cuadrada. Eso es una tensión. En astrología no hay planetas que sean malos o buenos. Esto no lo hay. En la astrología que yo utilizo todo es bueno, todo. La única cosa que hay, hay aspectos que dentro de tu carta, dentro de tu psicodinámica, que representan retos a superar, y hay otros que son facilidades, aquellos dones que traemos para que nos facilite la vida. Al final, en la carta astrológica siempre se ve que hay un equilibrio entre retos y facilidades, porque si la vida fuese de muchos retos, que es una carta como con muchos aspectos más de retos, desarmónicos, pues bueno, te dificultaría un poco la vida, te sería más difícil, pero a lo mejor lo has querido así. Claro, porque fue tu alma la que decidió. Claro, dice, no, yo creo que puedo superar todo esto, ¿no? Claro. Hay veces que no pasa, es decir, hay tanto reto, porque el alma, cuando entra en la Tierra a través de una personalidad, no siempre acierta y siempre va a conseguir aquello que quiere. En un alto porcentaje sí, pero le representa un reto. Bueno, ella lo propone. Ella propone y vamos a ver. Porque además cuando el alma propone algo, lo propone de una forma que lo acepta como el reto, y la gente dice, pero es que yo no escogí esto. Digo, no, es que lo escogió tu alma, con lo cual el alma no tiene un dolor físico. Y si a ti va a producirte muchos dolores, da lo mismo, pero si consigues superarlo, pues ahí estás evolucionando un poco más arriba, ¿no? Claro. Estás subiendo el escalón. Si no, bueno, tendrás otras oportunidades y otras vidas para volver a pasar por esa situación. Exactamente. Y a superarla. Esto es algo ininterrumpido, Por ejemplo, a nivel astrológico también parece ser que allí donde tú lo dejas, ¿no? En el momento en que tú marchas ya has cumplido aquí lo que tenías que hacer, cuando vuelves a la vida, lo continúas en el punto que lo dejaste. Evidentemente con otro entorno, otra familia, otros conocidos, otras situaciones, pero evolutivamente vamos a decir que estás en el punto que lo dejaste, ¿de acuerdo? Es verdad que en el tránsito, hacia la otra vida, pues hay toda una serie de aprendizajes y demás de lo que has vivido aquí, ¿de acuerdo? Pero son, vamos a decir, en la mente de tu alma, pero no experimentado. Por eso cuando volvemos en el mismo punto, porque aunque yo haya hecho un aprendizaje en mi ida hacia el alma, una retirada de mi alma, de mi personalidad hacia
lo que se llama el plano causal, que es donde estaría el alma, que es el mental abstracto, es la mente superior. En este punto hay toda una reintegración de lo que ha pasado aquí, en esta vida, pero ya es desde la intelectualidad, vamos a decir, desde las emociones, desde la experiencia en este sentido. Pero luego, cuando vuelves a entrar, pues claro, tienes que experimentar todo aquello de nuevo. En realidad esa alma es como un disco duro. Sí. Que va yendo y viniendo y va guardando esas grabaciones, esas informaciones. Correcto. Y de repente cuando tomas la conciencia terrenal y vas haciéndote el momento que te toca vivirla, no como un niño sino como un adulto a lo mejor, pues recibes esos flashes informativos que no saben de dónde vienen, sí, pero es que ya los tienes incorporados. Los tienes incorporados. Este disco duro que dices, María, es concretamente es lo que se llama a nivel esotérico los átomos permanentes. Hay 3 átomos permanentes, uno para el cuerpo físico, otro para el emocional y otro para el mental, en el que ahí queda grabado todo. Claro. Y cuando hay la retirada de tu esencia, tu alma, de los diferentes cuerpos, físico, mental, primero físico, después astral o emocional y luego mental, cada átomo de cada uno de ellos se va retirando también y es lo que queda. Los otros cuerpos se destruyen y quedan integrados dentro del alma en lo que se llama el cuerpo causal, ¿no? Y eso, pero bueno, esa alma evoluciona y va a descansar esperando el regreso. Exactamente. Y ahí hay un ciclo de mucho tiempo hasta que hay finalmente una conexión del alma con el espíritu, que es otra cosa. Pero bueno, tal vez aquí nos estamos desviando de la astrología. Pero yo es que no es normal, porque para mí todo va conjuntado. Sí. Para ti también. Sí. Y posiblemente si hubiera venido otra persona a hablar de este tema, lo hubiéramos hecho muy, muy cuadrado, como esperan muchos, pero con Antonio o Tony para los amigos no va a pasar así. Nos vamos a ir yendo y viniendo a diferentes momentos porque es la forma de trabajo que él hace y que esto es diferente, porque él lo vive desde el alma. Es algo que ya ha trabajado muchísimamente en otros momentos y cuando hablamos de esoterismo seguro que ha trabajado a esos niveles también en otras vidas y ahora, bueno, ahora puede ser un chamán de calle, ¿no? Allí de a pie, pero que Salma vibra con mucha información. A ver, se trata de una cosa, que al final este concepto holístico, ¿no? Lo tenemos que incorporar, de enlazar muchas cosas, porque es verdaderamente cómo se entiende todo, ¿no? Porque si no te quedan siempre lagunas y hay algo que no entiendes, algo que no te cuadra, y es porque te faltan datos de muchos aspectos, de muchos aspectos. Entonces, ahí está. Bueno, Tony, hemos llegado al punto en que lo hemos de dejar, ¿vale? Porque tenemos que volver la próxima semana, seguramente, y vamos a continuar. Y entonces, ¿por dónde vamos a continuar? ¿Tienes una palabra para poner? Bueno, tal vez entrando un poquito más en estos conceptos dentro de la carta astrológica, ¿no? De el propósito del alma y el propósito de vida, ¿vale? Podríamos hablar un poquito de esto. Explicar ese tema como una parte central porque es muy importante, sí, enlazando con la conversación que vamos llevando y que esperamos, y yo sobre todo espero volveros a teneros aquí, a que nos estéis siguiendo, porque esto ha sido, bueno, pues un pequeño contacto con Antonio, para que vayáis viendo lo que es la astrología bajo otros puntos de vista. ¿Qué nos aporta esa astrología psicológica, ¿no? Que tú trabajas, que nos hace llevar hasta la evolución y llegar a la evolución de la persona, de su propósito, para encontrar el propósito? Por eso te busca la gente, ¿no? Para que les ayudes a buscar ese propósito, ¿no? Sí, porque a veces la gente sabe ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué he venido a hacer? ¿Qué he ¿no? venido a hacer, ¿Cuántas veces nos hemos preguntado ¿qué he venido a hacer? Me he perdido. ¿Cómo continúo, no? Y entonces, bueno, pues es Antonio que les da las pautas según lo que él puede leer en su carta, de que tome contacto con su realidad, que no se ofusque con las cosas difíciles y que vea un poco la luz y el camino para seguir adelante. Sí, correcto. Una cosa que quería decir es esto, que la astrología tiene que ser algo vivo. O sea, la astrología no puede ser cogerme y descargarme de internet algo que yo he puesto y los datos y me los leo. No, la astrología psicológica es una astrología más profunda, en el que tú planteas, pero tú tienes que hablar con la persona. La persona tiene que estar aquí, tenemos que dialogar. Y yo digo, mira, yo he leído esto, yo veo esto, ¿cómo es tu vida? Explícame. Y me explica. Entonces yo veo, y hay una retroalimentación continua que hace que cada vez entendamos más
Claro. Se trata de que la persona se comprenda más a sí mismo. Y eso es necesario un diálogo. Un diálogo y un trabajo, y un trabajo muy profundo. Y allí donde se deja, pues luego otro año se puede continuar con la persona y profundizar más, ¿no? Sí. Así que agradecemos este tiempo con Antonio para que siga hablando en próximos programas y sobre todo no os lo perdáis, y para estar siempre actualizado, por favor, ir a YouTube, buscar Sanación Energética ENECA, y ahí encontráis todos los vídeos que vamos a ir poniendo sobre diferentes temas, pero sobre este en concreto. Y si os suscribís, tenéis la suerte de que enseguida que los pongamos, estaréis ahí informados en primera mano. También os dais cuenta que hay más cosas que hemos puesto en este canal, y nuestro Jardín del Alma pues ofrece sorteos según los momentos y muchas más cosas que son interesantes, y creo que vale la pena estar ahí en primera línea y saber qué va a pasar y de qué vamos a hablar próximamente. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por acompañarme y por estar con todos ustedes. Gracias.